Amigos y amigas, bienvenidos al podcast de Tráfico Panamá, Más allá del choque, donde precisamente estamos compartiendo historias para poder llevarlos a ustedes a reflexionar, que puedan comprender y conocer más que todo aquellas historias de víctimas que han sido o han estado participando también dentro de esto, o aquellas víctimas sobre todo que han sido de accidentes de tránsito. Pero antes, para este podcast quiero también agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible esto. Entre ellos son Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, Global Fit Panamá, también Summer Glass Panamá y Pan American Network. Gracias a todos ustedes por creer en este proyecto, en este podcast de Tráfico Panamá. Ahora, en este nuevo podcast y en este nuevo episodio que tenemos para hoy, me acompaña, por supuesto, Luis Espinosa. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a este podcast de Tráfico Panamá. Muy bien, gracias a Dios y gracias a usted por la invitación también. Luis, iniciamos de inmediato para conocer un poco de tu historia de ese día del accidente. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió ese día más que todo? Bueno, bien, mi accidente fue un 30 de mayo del 2007. Trabajaba para una empresa donde manejaba un equipo pesado, un camión, y nos dirigíamos hacia la provincia de Santiago. Ese día recuerdo que salimos muy temprano, 3 de la mañana prácticamente. Íbamos dos conductores, el cual a la altura de San Carlos sufrimos el accidente. En este momento, cuando ocurrió todo, ¿cómo fue ese accidente? ¿Con un vuelco, un choque? ¿Te chocaron? ¿El carro dio vueltas? ¿Qué sucedió? Bueno, sí, el conductor en la bajada de San Carlos, eran aproximadamente las 4 de la mañana, estaba chispeando y delante de nosotros había una mula, la cual llevaba la mesa vacía, pero no tenía ni una cinta reflectiva, ni una luz de freno, ni nada de eso. Estaba estacionada prácticamente en la vía y el conductor que iba en ese momento trató de esquivarla, lo cual fue imposible, impactando la parte del frente donde yo iba. Más que todo el impacto fue para donde estabas tú en esa área del vehículo. Sí, correcto, porque el instinto del conductor siempre, la lógica indica que va a sacar el objeto para el lado izquierdo, el lado derecho. En este caso, él trató de sacarlo para el lado izquierdo, pero la mesa, la punta de la mesa impacta de frente en el lado del pasajero, donde iba yo, entrando, arrancando toda esa parte de la cabina, agarra la puerta del camión y me agarra a mí, prácticamente me saca del camión y yo quedo atrapado entre lo que es la mesa y la puerta del camión de nosotros. Cuando mencionaste precisamente que quedaste atrapado, ¿quedaste inconsciente en el momento o qué sucedió en esa parte del tiempo? Bueno, sí, cuando impactamos, yo pierdo el conocimiento de inmediatamente. Cuando yo despierto, el accidente fue casi a las 4 de la mañana y cuando yo despierto eran las 7 ya. Pero anteriormente a eso, me indica un cliente al cual yo le hacía entrega de mercancía en Penonomé, que él iba pasando por el lugar y vio el camión. Y de una vez paró porque él sabe que nosotros le llevamos mercancía a él. Y bueno, a mí en ese momento ya me tenían, dice que como una sábana blanca encima y él curiosamente fue, levantó y vio que era yo y me tocó los signos vitales y vio que yo todavía estaba con vida. Él dijo, no, el muchacho está vivo. Y ahí entonces empezaron a llamar. Y imagínate, eso fue a las 4 de la mañana y la ambulancia llegó a las 7 de la mañana prácticamente. Y yo todavía estaba entre la mula y la puerta del camión. Mi pie estaba, o sea, atrapado ahí y la parte del cuerpo lo que era espalda y cabeza en el pavimento. Ahora, esa sábana entonces no te la colocó nadie de emergencia, nadie que venía con la ambulancia, sino que fue alguien antes de que llegara la ambulancia. Sí, tú sabes que en estos casos siempre llega alguien y le pone a alguien a la persona que han fallecido en algún tipo de accidente. En este caso me pusieron eso a mí. Gracias a Dios llegó este muchacho y vio que yo estaba con vida aún. Cuando yo abro los ojos sí vi que había mucha gente corriendo. Bueno, se aprovecharon de llevarse la mercancía. Inclusive me robaron a mí también mis prendas, mi celular. Y eso es lo que debemos concientizar también a las personas de que en estos casos uno tiene que asesorarse primero y también ver si la persona le puede brindar algún tipo de los primeros auxilios. O sea, en vez de dar esa asistencia, ver si estabas bien, lo que ocurrió fue que quienes moradores del lugar, en vez de ayudarte, te robaron. Correcto.
De ese amigo que tú mencionaste, ¿qué más te comentó? Que pudo también ser testigo de este accidente. Bueno, sí, él fue testigo de eso. Vuelvo y lo repito, gracias a Dios por él, se dieron cuenta que yo todavía estaba con vida. Y bueno, él se mantuvo ahí hasta que llegara la ambulancia y me brindaran los primeros auxilios, me estabilizaran hasta llevarme al hospital. ¿A dónde te trasladaron? ¿En qué hospital fuiste? ¿Cómo fue toda esta situación? Porque al final todavía estabas consciente en ese momento, ya cuando ya Correcto. has despertado. Fue bastante complicado porque como estaba atrapado en medio de la puerta y la mesa de la mula, tuvieron que cortar para que la pierna no se desgarrara totalmente y lograr estabilizarme. En ese momento de ahí proceden a llevarme al hospital de Penonomé, donde me estabilizan nuevamente y por la gravedad de las heridas que tenía en la pierna, ellos deciden hacerme una operación para ver las arterias que se habían partido prácticamente y no estaban mandando sangre. Ellos logran solamente empatar una porque ellos me decían que con esa yo podría tener movilidad en lo que era el tobillo y esas cuestiones. Cuestión que, bueno, lastimosamente no sucedió porque al llegar a Panamá la arteria no estaba mandando sangre. O sea, el diagnóstico para el tema de la amputación fue acá en Ciudad de Panamá. Correcto, fue acá en la ciudad de Panamá donde ellos, con los estudios que me hicieron y las posibilidades que habían, no había manera de salvar la pierna, así que deciden amputar. Ahora, Luis, cuando te dan ese diagnóstico y te dicen tenemos que amputar, ¿qué se te vino a la mente? Bueno, te voy a ser sincero que lo primero que se me vino a la mente fue que yo jugaba fútbol, me gustaba mucho el fútbol y yo decía, no voy a, si me amputan la pierna ya no voy a poder jugar más fútbol. Eso fue lo primero que pensé, sinceramente. Pero sí tomé la decisión de firmar la documentación en que yo aceptaba que me amputaran la pierna y bueno, ellos procedieron a hacer la amputación. Luego de esta amputación, ¿qué fue lo más difícil para ti en tratar de asimilar un poco este nuevo proceso de vida que venía para ti? Bueno, lo primero fue, te voy a ser sincero, que los 3 primeros días fueron bien difíciles, porque tú sabes, acostumbrado a un ritmo de vida y que te Exacto. cambie de repente es un poco difícil. Pero sí lo tomé bien al tercer día y ya le di gracias a Dios que estaba con vida y seguí adelante. Mencionaste a Dios, aparte de Dios, ¿en qué más encontraste Mi fortaleza? familia. Tú sabes que la familia es lo principal de esto. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Cómo fue ese apoyo, esas Bueno, palabras de aliento ellos también? fueron bastante fuertes también, me dieron bastante ánimo. Y bueno, todavía eso, tú sabes, en los sentimientos es un poco difícil, pero sí lo superé, gracias a Dios. Ahora, cuando da ese cambio para ti, ¿qué decidiste hacer Bueno, para poder, ¿no? Tú sabes, entrar en esta nueva etapa de tu vida? bueno, el cambio sí empezó desde el hospital porque yo recuerdo que tuve 17 días entre lo que fue las operaciones, el tratamiento que me daban, se me infectó la herida, todas esas cosas. Sí recuerdo que yo una licenciada como al octavo día me dice y que tú juegas baloncesto. Y yo me puse a pensar y que, pero si me está viendo una situación que acabo de perder una pierna, me va a decir que si yo Claro. juego baloncesto. O sea, no tenía conocimiento de que existía un deporte que podían jugar las personas que habían perdido algún miembro. Y ella me empezó a explicar entonces del baloncesto en silla de ruedas, que ella conocía a un licenciado en Pandeporte que manejaba este tipo de situaciones cuando alguien tenía algún tipo de accidente. Y ahí yo empecé entonces a ver la vida de otro mundo y ya yo puedo seguir haciendo deporte. Ahora, la atención médica durante este proceso de amputación y todo el diagnóstico que te dieron, ¿cómo fue la atención, sobre todo de salud, en nuestro país para ti? Bueno, en el seguro prácticamente te dicen lo básico. Te dicen lo básico, cómo tienes que vendarte el muñón para que el muñón coja forma, para el día de mañana entonces empezar a usar una prótesis, que el proceso sea como más rápido también. Te enseñan lo básico y después de eso entonces empiezas a hacer unas terapias que según los especialistas te van diciendo cómo tienes que fortalecer y todas esas cuestiones. Ahora, Luis, te comento que cuando estaba acá conversando con otros compañeros que han tenido esa vivencia, esa experiencia, que todo el cambio de vida, siempre me decían, yo conozco a Luis, y Ah, yo sí, conocí a Luis, y yo conocí, yo correcto. digo, tengo que conocer a Luis también, y qué bueno conocerte y estás acá, Mm. porque ellos me hablaban de amputados PTY. ¿Qué es amputados PTY? Coméntame un poco más de cómo nace esta decisión de poder
arrancar con esta organización con un solo objetivo, darle ese apoyo a quienes pasaban por esta misma situación, ¿no? Bueno, correcto. Como te decía anteriormente, decido formar el grupo de Amputados PTI 507 en el año 2017, ya que yo veía las situaciones por las que yo había pasado y me ponía a pensar de repente apoyar, dar mi granito de arena de mi experiencia en lo que fue mi recuperación, cómo me reincorporé a la vida y todas esas cosas, y decido abrir el grupo entonces. Recuerdo que en ese tiempo yo empecé a contactar a las amistades que tenía, a los muchachos que había conocido, y les propuse armar un grupo. El grupo consistía en hacer el grupo para poder ir a darles charlas a las personas que han sufrido algún tipo de accidente. Y los muchachos estuvieron de acuerdo, me dijeron que les parecía buena idea. Y de ahí inicia entonces Amputados PTI 507. ¿Y cómo fue nuestro primer encuentro? Yo recuerdo que esa vez hice una reunión en Albrook y le dije a los muchachos, el primer requisito para poder asistir es, tienen que ir en pantalón corto. ¿Pero por qué tenían que ir en pantalón corto? Porque desde ahí se empieza a trabajar el área psicológica de la persona que ha sufrido algún accidente, porque muchos pasamos por la situación de que perdemos un miembro y cuando estamos en casa y nos invitan a salir, no queremos salir porque tenemos como, no miedo, sino como pena. Pena que nos vean o se nos quedan viendo. Y recuerda que los niños son muy curiosos también. Y ese es parte Mm. de ese como temor que tiene la persona. Entonces yo le transmití a ellos que no había que por qué tener pena ni vergüenza. Al contrario, había que salir y demostrarle a las personas de que nosotros podemos hacer muchas cosas, independientemente de que nos haga falta un miembro. Y tuve muy buena aceptación porque ese día fuimos alrededor de 15, nos reunimos alrededor de 15 personas y ahí se comentaron lo que queríamos hacer, empezaron la visita a los hospitales, las charlas motivacionales en las empresas, hacer visita a la casa a las personas que nos llamaban y nos decían, mira, hay un muchacho que pasó por esta situación y nosotros íbamos a los diferentes lugares a darle esa motivación, porque es lo que yo digo, no es lo mismo una persona que haya pasado por esa situación a una persona que no. Entonces la persona como que al ver que entran 5, 6, 7 muchachos con diferentes tipos de amputaciones, la persona se siente como un poco mejor, ¿no? ¿Luis recibió ese tipo de ayuda en el momento del accidente? Bueno, sinceramente no. Por eso es que nace la idea de crear un grupo y que le brinde el apoyo a estas personas que han pasado por algún tipo de accidente. Ahora, ¿cuáles consideras tú que son los retos que has tenido que enfrentar al crear esta organización? Bueno, yo me caracterizo por eso, porque me gustan los retos. Me encantan, la verdad, he hecho muchos retos y uno de esos fue sacar ese grupo adelante, el cual, con la iniciativa de los otros compañeros, conversamos. Recuerdo que nuestro primer reto fue subir al Cerro Ancón, personas que usen prótesis, personas que no tengan prótesis, pero usen sus muletas. Y un reto para mí y un reto para ellos, porque ellos también lo superan. Y también tuvo buena aceptación. Subimos alrededor como de 14 muchachos. Subimos el Cerro Ancón, sin ningún tipo de problema. Y de ahí entonces empezamos a planificar otros retos que llevaran como un poquito más de dificultades. Porque acuérdate que las personas dicen, no, no puedes hacer esto. En el hospital te dicen, no, no puedes hacer esto. Tú sales, tus familiares, no, no hagas esto. Pero en realidad nosotros podemos hacer muchas, muchas cosas. Y es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, dentro de esto, Luis, coméntame un poco la parte de quienes conforman precisamente este tipo de organización, más que todo, ¿no? De la fecha en la que tú la creaste hasta el momento, ¿cómo ha sido la evolución de la organización? Y cuando digo evolución, me refiero a el apoyo que has recibido, también los contactos, qué cantidad de miembros cuenta hasta el momento de la Bueno, organización. como lo decías anteriormente, ya en las otras entrevistas, te mencionaban Luis, y Dios me ha dado como esa oportunidad de tener como ese corazón.
primero que todo, y en conocer a estas personas, buscarlos, llamarlos, decirles, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes integrar esto, tú puedes estar en esta organización. Y ha sido bien aceptada, bien aceptada. Ya con los retos que hemos hecho muchísimos retos, tanto personales como en grupo, y muchos de ellos también han participado, que es lo que yo le digo, representando al país, que muchas personas quieren, o jugadores, atletas, niños que vienen subiendo quieren representar su país, y ellos han tenido la oportunidad de hacerlo, ya que también fui fundador de la primera selección nacional de fútbol de amputados de Panamá, la cual hoy en día está activa y se mantiene en competiciones internacionales. ¿Hay niños dentro de la organización? Bueno, niños tenemos, no tenemos gran cantidad porque ya ese es otro proceso también con los padres, hay que sentarse a dialogar y a veces los mismos padres no, como que se cohíben y no quieren darle como esa libertad a los niños. Y es al contrario, tienen que darle esa soltura porque yo digo que ellos son el futuro de tanto de la organización como de Panamá también. ¿Quién más ha ayudado a la organización en el sentido económicamente o desprendidamente se han contactado contigo? Mira, he conocido la organización, quiero apoyarte de esta manera. En este lapso de tiempo, ¿de qué Bueno, manera se han podido conectar contigo? en el área de apoyo económico, la verdad no hemos recibido un apoyo ah, ni aún, o sea, prácticamente nada, porque en realidad nosotros no lo hemos hecho Mm. con ese sentido todavía, ¿no? Ya nosotros tenemos 8 años prácticamente. Sí hemos recibido apoyo, digamos, no se me olvida de Camacaro Panamá, que siempre ha estado atento a la organización y la verdad le agradecemos eso, brindando su apoyo para cuando hemos viajado, en utensilios y todas estas cuestiones. Y el objetivo será ese, ¿no? Más adelante. Ahora, igual para quien, el que desea apoyar, el que desea contactarlos para dar un tipo de apoyo, más que todo, ¿cómo lo podrían hacer? Claro que sí, las puertas están abiertas para el que desea apoyar. Se pueden contactar con nosotros por la página de Instagram, Amputados PTY 507, ahí nos pueden escribir. Háblame un poco del señor Tim McCormick. ¿Quién es? Ah, ok, McCormack, la verdad es una gran persona. La conocí hace unos años y él hacía una labor muy bonita aquí en Panamá, en la provincia de Chiriquí, la cual él traía prótesis, traía de todo lo que se refiere a camas ortopédicas y ayudaba a muchas personas a nivel nacional. Recuerdo que yo lo conocí y él me invitó un día a que lo acompañara a bajar uno de los contenedores que traía del extranjero. Y yo fui de Panamá Vieja a Chiriquí y le ayudé en esa misión, una labor social que estaba haciendo y yo le propuse a él que yo lo ayudaba y él me ayudaba a mí. ¿Y cuál era el trato? De que yo le llevaba a una persona que necesitara una prótesis y él me dijo, no hay ningún problema. Y recuerdo que ayudó a muchos compañeros en lo que fue el primer proceso de su prótesis. Y la verdad que la labor que él hacía era muy buena, ayudaba a muchas personas y bueno, gran labor que hacía. Ahora, para quienes puedan estar escuchando el podcast y puedan estar conociendo estas historias y ahora conociendo un poco más de la organización, además de ese acompañamiento que ofrece la organización, la parte psicológica y todo lo demás, ¿qué más puede encontrar aquella persona que esté pasando por una situación de estar amputamiento por alguna pierna? ¿Qué más puede encontrar en la organización? ¿Cómo los puedo apoyar, además de todo esto? ¿Cómo ayuda? ¿O qué otras cosas más se pueden encontrar dentro de la organización? Bueno, aquí dentro de la organización de nosotros, cada uno hace un trabajo. El principal trabajo es, como tú lo mencionaste, entrar en lo que es el área psicológico, que es lo que más afecta de repente a algunas personas, no a todas, porque es como yo te dije, yo tuve solamente 3 días en esa situación y ya después del cuarto día yo dije, no, sí, me están dando la oportunidad de seguir con vida, eh, hay que hacer la diferencia.
y cada uno de estos chicos hace un trabajo. Mira, conocí un muchacho que está en su casa, no quiere salir, nos contactan, nosotros vemos la situación de la persona, vamos a su casa, lo orientamos en varias situaciones, por lo menos si fue un accidente de trabajo, si fue un accidente por enfermedad común, porque son situaciones diferentes, entonces se manejan de diferentes formas. En esa parte nosotros lo ayudamos a dar el paso a seguir, pues. Es un proceso y ya más adelante entonces el proceso de que cuando uno pierde un miembro lo que quiere es ponerse una prótesis rápido, entonces lo orientamos de que esto es paso a paso, lleva un tiempo de recuperación, un tiempo de terapia y ya ahí poco a poco entonces la persona se va afianzando a lo que nosotros le vamos diciendo. Luis, a través de la organización ha tocado puertas a autoridades para buscar también ese apoyo, o sea, teniendo en cuenta que por lo menos muchos de los que forman parte de esta organización desean precisamente tener un tema de prótesis. Bueno, en cuanto a eso, ha sido muy poco también, ha sido muy poco. En lo que se refiere a la organización en sí, eh, no, todavía no se ha recibido ese apoyo 100% porque recuerda que aquí en Panamá eh, todo tiene que ser con papel. Ya por lo menos nosotros estamos en lo que es la formación. Ya gracias a Dios también tenemos el primer club de fútbol de amputados de Panamá ya legalizado. Y ya con eso sí podemos empezar a tocar puertas y ver por esa parte el apoyo que vamos a recibir de las diferentes instituciones. Ahora, Luis, tú eres bastante multifacético, ¿verdad? Desde fútbol hasta badminton. ¿Dónde sale todo ese ímpetu de estar Y vale también. también, chuzo? Bueno, ¿Dónde sale todo ese ímpetu para seguir innovando siempre? bueno, yo pienso más que todo que Dios es la base fundamental en todo lo que yo hago Mm, porque es como tú dices, Él me ha dado como el don de hacer diferentes tipos de cosas. ok. Eh, he jugado balonmano, he sido selección de baloncesto, de atletismo, actualmente selección de fútbol también y ahora aspirando a un puesto en una disciplina que se llama badminton aquí en Panamá, que la Federación Nacional de Badminton me abrió las puertas y lo estamos practicando para ver si lo llevamos al área competitivo. Algunos de los que con los que he conversado me han comentado también esa motivación que les he dado para incursionar también en este mundo del deporte, que también lo practiquen, que es posible y lo pueden hacer. Es que el deporte es la base fundamental, yo siento, porque con el deporte tú haces muchas cosas. Me refiero a muchas cosas porque ahí es una terapia natural. Por lo menos eh, en el fútbol, nosotros que somos amputados usamos unos bastones y tenemos que fortalecer mucho lo que es el hombro, los Mm, hombros, los brazos, la pierna. Entonces eso le ayuda a la persona a ir fortaleciendo y le sirve a la vez de terapia. En el baloncesto en silla de rueda, yo lo juego en una silla de rueda porque me hace falta el miembro ok. inferior. Pero hay personas que sí tienen que estar en una silla permanentemente. Por lo menos personas que son con una lesión lumbar, una lesión torácica, ya ellos sí juegan en una silla, pero yo la utilizo solamente cuando voy a hacer deporte. Entonces es una base fundamental el deporte para la salud, primero que todo. Ahora, ¿cuál es la misión de Amputados PTY y cuál es la misión de Luis con respecto a eso? Bueno, la misión de amputados es es llegar a tener la fundación primero que todo legalizado para poder tocar puertas y que esas puertas se abran y poder ayudar a muchas personas que en realidad necesitan una prótesis. Aquí en Panamá es bien difícil a veces conseguir una prótesis. Hay personas que tienen 8 o 10 años tratando de conseguir una prótesis y no se puede. Entonces, nosotros por medio de la fundación sí queremos tratar de que se agilice un poquito más, ¿no? Ese proceso, claro, con el apoyo de las diferentes instituciones o empresas privadas que quieran apoyar a estas personas. Ahora, Luis, todas estas historias son bastante difícil de salida, pero de todo este tiempo, ¿hay alguna que de momento puedas compartir que te ha impactado más? Si el tipo de accidente o la persona cómo ha actuado, qué tanto te ha costado quizás poder ayudarla a poder asimilar y salir adelante en este proceso.
Bueno, todas me impactan porque, porque son situaciones diferentes y que cada una de estas personas ha superado. Para mí, todos ellos son fuente de inspiración para mí. Y entonces, para las demás personas, para la sociedad, yo pienso que también tienen que ser fuente de inspiración porque recuerdo ayer casualmente estaba con uno de los compañeros, estaba en una parada y conversaba con él. Y yo le preguntaba, pero ¿cómo fue el accidente cuando tú y había una persona atrás y se quedaba viendo y se acerca a nosotros y nos dice, muchachos, ustedes son unos héroes, mire, por todo lo que yo escuché que ustedes están hablando y me tomo el atrevimiento de venir aquí y decirles que ustedes son unos héroes por todo lo que han pasado y yo veo que ustedes están como si nada, y es lo que yo le digo a las personas, que no porque nos haga falta un miembro o sea una persona con discapacidad, Ujú. piense que ya todo terminó, no, al contrario, esto empieza y una persona con discapacidad puede hacer infinidad de cosas. ¿Qué consejo le das a toda esta comunidad de peatones o conductores en nuestro país, teniendo en cuenta toda esta experiencia y estas vivencias que has tenido de primera mano con todos los que son miembros de la asociación? Bueno, lo que yo le puedo decir a todos es que concienticen, vean estas historias que la verdad que son impactantes. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí contándolas para que ustedes la escuchen y bueno, tomen conciencia y cuando van en el volante sean precavidos ante todo y tomen las medidas que dicta el tránsito. Luis, ¿quién es Toby y Lola? ¿Qué significan para ti? Toby y Lola son una de mis mascotas. Bueno, son cuatro en realidad. Toby, Lola, Gabbana y ahora un miembro nuevo que llegó que se llama Sacha. La verdad que eso, eso, eso son parte de nuestra familia, la verdad. Hoy día, ¿qué te dice tu familia? ¿Cómo es el día a día también de Luis? ¿Cómo lo llevas toda esta parte? Bueno, mi familia en realidad me admira mucho por todas las cosas que hago. Nunca estoy quieto, siempre estoy haciendo algo, inventando algo. Personas que dicen no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Nosotros estamos aquí para demostrar que sí lo podemos hacer. ¿Qué mensaje también le das a las autoridades? Sobre todo porque ves que hay casos en los que los responsables no dicen presente, no asumen su culpabilidad y queda eso en el aire y la persona con el daño hecho. Bueno, en cuanto a las autoridades, que tienen que ser un poquito más fuertes en esos casos, porque sabemos que hay casos de compañeros que han sido atropellados y han perdido algún miembro y la persona se da a la fuga y no se sabe más nada de eso y queda totalmente desierto. Igual que por lo menos por parte de las personas que han sufrido algún tipo de accidente, tengan un poquito más de corazón y se acerquen a la persona y conversen con ellos también. Porque en estos casos lo que hace la persona es que se aísla y como que no le importa lo que le sucedió a esta persona. O sea, que como falta de empatía por parte de algunas personas, ¿no? Sí, falta de empatía, mucha falta de empatía en muchos aspectos, pero a medida que va pasando el tiempo, esperamos que esto se vaya mejorando. Bueno, Luis, gracias por estar acá en nuestro podcast de aquí de Tráfico Panamá. Luis Espinosa, que ha estado compartiendo su historia también, no solo del accidente, sino todo lo que lo ha impulsado, lo ha motivado a él a crear y ser el encargado de la organización de Amputados PTY. Gracias por estar con nosotros acá en este podcast precisamente de Tráfico Panamá, más allá del choque. Pero antes de despedirme, les recuerdo a todos ustedes nuestros patrocinadores: Trattoria y Pizzería Da Franco, Entre Panes Gourmet San Francisco, Global Fit Panamá, Summergrass Panamá y Pan American Network. Gracias por creer en nuestro proyecto y a todos ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir y para que, por supuesto, más personas sigan conociendo de estas historias y sepan que hay historias más allá del choque.